Yo no podía caminar. Yo estaba sangrando. Ese hombre me violó brutalmente y yo sentí, pero al nivel que yo hubiese sentido cuando ese hombre penetraba mi cuerpecito. Y el brujo decide forzarme a tomar una botella de whisky a la edad de 9 años. Ahí yo podía morir. Eso fue la primera posibilidad de yo no poder pasar esa noche y morir esa noche. ¿Qué edad tenías para ese entonces? 9 años. 9 años. 9 años. Yo veo una niña ahora de 9 años y siempre siempre me afecta, déjame decirte, porque yo veo ese cuerpecito a los 9 años. Tú eres un angelito pequeñito. Y yo tener que tomar esa botella de whisky, que al fin y al cabo fue un regalo, que yo sé que mucha gente dice, ¿cómo es posible? Si yo no hubiese tomado esa botella de whisky, lo que ese hombre hizo con mi cuerpo, yo no creo que yo estuviera aquí hablando, porque la tortura que yo pasé esa noche, lo supo mi cuerpo, porque cuando yo me desperté, mi cuerpo estaba destruido. Porque nos callamos, no hablamos con los sentimientos, no hablamos de los detalles, somos estadísticas. Yo decidí que yo no iba a ser una estadística. Ese hombre me llevó a las cenizas porque yo quería morirme. Yo a la edad de 9 años, si hubiese sabido cómo yo podía quitarme la vida, me lo hubiese quitado. Yo he sido una de esas personas que todo lo maquillo a la hora de decirlo para que se escuche más bonito. Pero escuchar el real sin filtro y la valentía que tú tienes de hablar tu historia, no desde la victimez de pobre lo que me pasó a mí, sino desde yo necesito alzar mi voz, porque allá afuera hay muchos niños indefensos y hay padres que ni siquiera se dan cuenta lo que le está sucediendo a los hijos. El cuerpo lleva la cuenta. Hay un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta de todos los traumas. Y yo fui a verla y hay si tú la viste, la niña estaba en el baño y esa fui yo. Cuando vino a ese momento donde yo veo a esa niña en el motel, porque este hombre me llevó a un motel en la República Dominicana, en Licey al Medio. Y después de eso, yo fui al baño y cuando yo vi eso, yo me fui a vomitar al baño. 50 años después, mi cuerpo todavía lleva la cuenta. Estamos hablando de temas que lo estamos cubriendo todo el tiempo y ya tenemos que dejar de esto. Es una pandemia silenciosa. Sí. Es algo que normalizamos con el silencio, es que se alimenta con el silencio. Y las vidas que nosotros perdemos en este mundo por el abuso sexual infantil es algo que hay que encontrar la urgencia. A veces yo digo, a veces me he sentido sola, porque cuando uno pasa por un trauma como el trauma que yo he pasado y millones de personas han pasado, a uno como le apagan la luz. Sí. Le apagan la luz. Muchas personas nunca vuelven a prenderla. Se hacen drogadictos, se hacen personas que destruyen su vida porque ellos le enseñan desde un principio de su niñez que no vale la pena. Yo tenía ese concepto de que yo no valía la pena. Todas las decisiones que yo hacía de casarme a la edad de 17 años, tener un niño a la edad de 20 años, no preparada como madre, casarme con un hombre abusivo, un hombre que me maltrataba, que me violaba, porque cuando uno dice que uno no quiere tener sexo, si el hombre, aunque tú estés casado, esa persona te forza a tener el sexo, eso es una violación. Y yo tuve que pasar por todo esto, momentos muy tóxicos en mi vida, y empecé ese proceso de sanación. Yo tenía terapia cuando yo no tenía dinero. Yo decía, mira, yo prefiero no comprar ni una ropa. Yo sabía que necesitaba ayuda. Yo decía, es que yo no puedo vivir, yo tengo una ansiedad, yo vivía con una ansiedad
todo el tiempo yo vivía con ansiedad, yo no me sentía como que quería vivir, yo me sentía tan deprimida. Y ahí empecé a tener terapia, a buscar, me iba a la biblioteca, me sentaba en una esquina y me sentaba a leer libros, buscaba la forma de... Yo estaba obsesionada con empezar a sanar porque yo vi que yo podía matar a mi hijo. Yo dije, él empezó a hacer ese primer acelerador. Y ahí empezó el proceso mío de sanación. Y me di cuenta hasta ahora, hace poco, que la resiliencia que yo pude conseguir de regalo en la experiencia de mi trauma del abuso sexual infantil, yo me desconecté de sentimientos. Cuando yo quiero desconectarme, ahora yo lo uso como un superpoder, pero yo no lo entendía porque a mí mi ex esposo me podía tratar como le daba la gana. Yo no sentía. Yo era desconectada Disasociada totalmente. completamente. Entonces ahora cuando yo necesito, sea porque tengo que hacer una decisión, tuve un tiempo muy difícil con mi hija, muy difícil, hace 2 o 3 años, 2 años atrás. Y ahí yo decía, yo no voy a sentir, Jackie, tú estás en poder, y yo pude apoyar a mi hija como ella necesitaba ser apoyada, sin muchos sentimientos para mí, porque yo necesitaba estar enfocada en ella. Y eso lo uso en mi trabajo, en mi oficina, en todo lo uso, en el movimiento. Cuando tengo que estar enfocada, es un superpoder.